y que, bueno, ese amor es puro, pero vemos que, o vimos más bien dicho, que ese amor tiene una intensidad sin límites. Esta semana vamos a ver la inagotable benevolencia del amor de Dios. Cuando hablamos de la inagotable benevolencia del amor de Dios, debemos de ver, hermanos, quién fue Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan, hermanos, recordémonos quién fue Juan. Juan habló, hermanos, porque él fue testigo del amor de Dios. Usted ve, Juan es el que más habla, tanto en el Evangelio de Juan, en las 3 cartas de Juan, y aún, hermanos, en Apocalipsis. Porque todo lo vemos, Apocalipsis, como los juicios de Dios, hermanos, pero el Señor al hombre o a la humanidad le ha estado hablando con tiempo. Le está advirtiendo, y aún así el hombre, hermano, no quiere saber nada de Dios. Aquí vemos que Juan, hermano, en este versículo que leímos, es Jesús hablando. Y Jesús, hermanos, está haciendo referencia a que nadie, y cuando dice nadie es nadie, hermano, nadie tiene mayor que ¿cuál? El amor que él tenía para con los hombres. Aquí, hermano, usted y yo debemos de ver que el hombre cuando ama es porque quiere sacar un provecho. Pero Jesús no, fíjese. Allá lo leemos, hermanos, en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Hermano, el Señor, es cierto, Él vino por todos los hombres, pero los hombres, ¿qué han hecho en este tiempo? Darle la espalda a Dios. No quieren saber nada de Dios. Entonces vemos, hermanos, que ese amor que nadie lo tiene, es lo que impulsó al Señor a poner su vida en propiciación, dice la palabra. Que dice, Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar, hermano. El lugar que a usted y a mí nos correspondía era nosotros ir a la cruz. Porque la paga, el apóstol Pablo lo dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Pero todos, hermanos, debemos de entender esto. Que el Señor ama más a los suyos. Porque a los suyos, hermano, les dio potestad, les dio un derecho que no teníamos, hermano. Un privilegio. El hecho de ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Es esa inagotable benevolencia de Dios. Recordémonos, hermanos, que usted y yo teníamos un grave problema. El problema del pecado. Mire, por el amor divino, hermanos, usted y yo no hemos sido consumidos. Por ese amor se nos abrió una oportunidad. Mire lo que dice, váyase allá al libro de los Hechos, capítulo 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 17. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 30. Aquí el apóstol Pablo les estaba predicando a los griegos, ahí en Atenas. Y dice el versículo 30, mire. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Mire, aquí el apóstol Pablo dice algo bien importante. El amor de Dios hizo posible
que Él pasara por alto todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, porque mire, usted y yo andábamos en ignorancia, hermano. Creíamos que estábamos, porque muchos hasta el día de hoy creen que por portarse bien están haciendo el bien. Hermano, esa es ignorancia. Yo estoy haciendo el bien cuando me someto a la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, allí, mire, estoy haciendo lo que el Señor le agrada. Y allí, hermano, estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice. El deseo de Dios, ¿cuál es? Que todos sean salvos, todos los hombres sean salvos. Dice, en todo lugar, hermano, hoy no hay rincón donde la gente no pueda, mire, decir yo no conozco de Dios. En todo lugar se les ha predicado, hermano. Mire, para eso están hoy los medios, las redes sociales, para que la gente, hermanos, conozca y no le quede excusa decir, yo nunca escuché hablar de un tal de Jesús. Hoy por todos lados están. Hoy es problema predicar. Mire, hay gente, hermanos, que pasa todo el día predicando y orando por la gente. Dígame usted, no hay excusa, porque el propósito de Dios es ese, que los hombres en todo lugar se arrepientan. Hasta allí nos quiere llevar el Señor. Y mire, ¿quiénes éramos nosotros, hermano? Nosotros éramos los que no teníamos esperanza. Usted y yo no teníamos oportunidad, no teníamos, hermano, nada que estar haciendo. Porque, mire, usted ve, hermanos, si vemos allá desde los tiempos donde Israel anduvo vagando en el desierto, los gentiles, los pocos gentiles que se fueron con Israel, no tenían lugar ahí en la distribución, hermanos, de cómo quedaban las tribus cuando se estacionaba el campamento. Quedaban 3 tribus a un lado, 3 tribus al otro, 3 tribus al otro y 3 tribus al otro, llenando los 4 puntos cardinales. ¿Y los gentiles dónde quedaban? Fuera de toda la comunión, hermanos, porque en el centro estaba la presencia de Dios. Ahí en el arca, allí quedaba la presencia de Dios, hermanos, y todos podían estar alrededor de ella. Los gentiles no, hermano. Cuando viene, hermanos, y ya Salomón construye el templo, hermanos, divide aún más esa situación, porque ahora, hermanos, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Uno, el sumo sacerdote, que no era un gentil, era uno que el Señor había llamado de antemano, hermano, era el indicado para entrar una vez al año a estar en la presencia del Señor. Con la muerte de Jesús, y mire, esa declaración de amor que hace el Señor, porque Jesús cuando muere, Él lo que está haciendo, está declarando su amor hacia los hombres. ¿Cuál fue la situación, hermanos? En el templo, ¿qué sucedió? Se rasgó, dice la palabra, el velo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué se rasgó ese velo? Para que todos, usted y yo, hermanos, los que no teníamos oportunidad, ahora sí la tuviéramos. Ahora sí podemos entrar, mire, y ya no necesitamos ofrecer sacrificios de animal. Oiga, le hago la aclaración, porque allá había que ofrecer sacrificio de animales. Aquí ya no hay necesidad de ofrecer sacrificio, porque el Señor se ofreció una vez y para siempre, dice la Escritura. Pero ahora yo me debo de ofrecer como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para poder entrar, hermano. Hay gente que quiere sentir la presencia del Señor, pero no quiere sacrificar su vida, su cuerpo. ¿Ah? Quieren emoción. La emoción, hermano, sí, esa con unas 2 melodías ya le tocan la fibra y ya se pone a llorar. No, hermanos, cuando la presencia de Dios llega a la vida del individuo es porque, hermanos, se ha dispuesto a ofrecerse como sacrificio. ¿Y ahora qué podemos hacer? Entrar
hasta el trono de su gracia, dice la palabra. Es por su amor. No podíamos, hermano. Usted y yo, mire, allá de lejos teníamos que estar nomás, solo como espectadores, hermano. Pero aquí ya no, el Señor ya no anda buscando espectadores, déjeme decirle. El Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Esa es la diferencia ahora. Y eso lo hace posible el amor de Dios, hermano. Ese amor que, mire, allí está. Es inagotable, ahí está siempre, hermanos. Ese favor de Dios sobre nosotros, hermanos. Y mire, el Señor pasó por alto nuestra ignorancia. Pasó por alto las veces que, mire, gracias a Dios yo no nací en una familia idólatra, porque cuando nacimos nosotros ya nacimos en el Evangelio. Pero imagínense esa gente, mi papá, su familia fue un tanto idólatra. Él dice que un día le tocó ir para una Semana Santa, le tocó ir a San Sebastián, a un pueblo que está retirado donde él estaba, donde vivía él. Y dice que les tocó quedarse en la Semana Santa allá en el pueblo donde iban, les tocó quedarse toda la noche allí en las actividades que hacían. El problema fue para venirse después. Ya no podían porque ya noche, ya no había transporte, ya no había gente que caminara. Dice que le tocó quedarse en el parque. Lo bonito fue en la mañana, cuando amaneció, con el gran frío, ¿qué me tocó? Me tocó orinarme en el pantalón, porque no íbamos, pero todo era por la idolatría, que habían ido hasta el otro pueblo, porque querían estar, hermanos, ofreciendo, disque ellos algo a Dios, hermano. Pero esas cosas el Señor las pasó por alto. Esa ignorancia, cuando usted viene y le dice, Señor, perdona mis pecados, el Señor inmediatamente los perdona y los borra, hermano. Porque el Señor eso hace por su amor. Él lo perdona y hermanos, dice que ya no se acuerda más de sus pecados. Y le digo algo, usted tampoco, hermano, se acuerde de sus pecados. Si el Señor ya se los perdonó, ahí déjeselo. Ese ya es problema del Señor. El Señor dice que Él los echa a lo más profundo de la mar. Ni Él se acuerda. Pero mire, aquí el amor, hermanos, siempre está con el deseo de que el hombre sea salvo. Y no solamente sea salvo, sino que llegue al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento, hermanos? Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué es lo que debemos de decir? Arrepentimiento no es un sentimiento, hermano. Porque hay gente que se arrepiente, pero al ratito ya están haciendo lo mismo. Eso es remordimiento, hermano. ¿Ah? Cuando hablamos de arrepentimiento, podemos tomar como ejemplo a un hombre que le falló al Señor. Sí, llamado Pedro, hermano. Pedro no le falló una vez, le falló 3 veces. Lo negó al Señor, maldijo, hermano, cuando el Señor se lo había advertido. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo restauró, lo perdonó. Y mire, lo puso como uno de los pilares fundamentales, hermanos, de la iglesia. Porque Pedro, hermanos, cuando lo vemos ya en actividad después de la resurrección de Cristo, a quien toma el Señor es a Pedro, hermanos, el que toma el liderazgo ahí. El Señor no tomó en cuenta la ignorancia, aquellos errores que cometió atrás, cuando le voló la oreja a Malco, cuando falló y negó al Señor. El Señor dejó eso atrás. Y vino la presencia de Dios, y la presencia de Dios hizo, hermanos, cosas, mire, extraordinarias en la vida de Pedro. Porque Pedro, hermanos, siendo una persona del vulgo, hablaba con denuedo, dice la palabra. Así lo dice el libro de los Hechos. Hablaba con denuedo. ¿Qué quiere decir? Hablaba con autoridad, hermano. Hablaba, hermano, como alguien que, bueno, se había preparado. ¿Vale?
Exactamente, no hablaba como cualquiera, hablaba como un hombre, mire, intelectual. Un hombre que, bueno, acuérdese, la gente lo conocía, no era famoso porque era pescador, Pedro, pero el Señor convirtió ese error, esa ignorancia, la convirtió en algo, la pulió e hizo del hombre del vulgo, hizo un hombre, un discípulo, hermanos, que le sirvió hasta la muerte. Porque Pedro igual, hermanos. ¿Qué dice la tradición, hermano? Que lo crucificaron, pero ¿cómo? Boca abajo. Dijo que él no era digno de morir como su Señor. Lo pusieron boca abajo. Murió como su Señor. Pero el amor de Dios, eso quiere, hermano, llevarnos hasta ese punto del arrepentimiento. Y mire, usted y yo tengamos cuidado, hermano. Muchos cristianos tienen por mala costumbre decir, yo de nada me arrepiento. Yo le digo, de todo arrepiéntase, hermano. De todo lo que usted haga, de todo lo que diga, de todo lo que ve, arrepiéntese, porque un día le vamos a dar cuentas al Señor. Pero hay gente que dice, yo de nada me arrepiento. Bueno, ahí va a ver para dónde va a terminar al final de cuentas. Pero lo que usted y yo debemos de hacer es ponernos siempre a cuentas con el Señor, porque ese es el propósito de Dios. Mire, váyase allá a la segunda carta a los Corintios. Gloria al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Te voy a leer el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién dice ahí? Al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, usted y yo somos los mejores ejemplos de que Dios, hermanos, puede perdonar. ¿A cuántos el Señor ya los perdonó? Usted puede hablar de eso, hermano. Si la gente no lo perdona, ahí déjelos. Si la gente no cree que el Señor ya lo perdonó, mire, hace unos meses, un año, no sé cuánto, salió un cantante famoso que todos lo han oído, Daddy Yankee, salió, que dijo que había recibido a Cristo en su corazón. ¿Y qué dijo la mujer de él? Que cómo era posible que ahora dijera que ya Dios le había perdonado todo lo que había hecho, aún lo que le había hecho a ella. Bueno, cuando Dios perdona, Él borra todo, hermano. Allá ella no lo perdonó. Eso trajo separación, trajo un divorcio. Porque la mujer dijo, ¿cómo es posible que Dios le haya perdonado todas las que me hizo y esto y eso? Bueno, si se arrepintió de corazón, el Señor ni se acuerda de eso. Y así va a suceder con usted y conmigo. Va a haber gente que no nos va a creer. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. Porque para la gente, ¿cómo va a ser posible? Dice, bueno, yo tengo el Dios de lo imposible. A ese Dios es el que sirvo yo, el Dios de lo imposible. Lo posible lo hacemos usted y yo. Lo imposible lo hace Él. Él me perdona, Él lo perdona y asunto arreglado, hermano. Ahí así la gente no lo quiere perdonar a usted, pero su deber, ¿cuál es? Es decirle, mire, a mí ya me perdonó el Señor. Y por eso hoy les predico este mensaje, el mensaje de la reconciliación, porque eso, a eso nos está llamando Pablo, a que prediquemos este mensaje. Mire, ¿y cómo fue posible esa reconciliación? Por medio de la persona de Cristo.
aquel que vino, hermanos, y murió por nosotros, pero lo hizo por amor, hermano. Estando aún en la cruz, estando en la condición que estaba, hermanos, le decían que por qué no se bajaba. ¿Por qué cree que no se bajó? Por usted y por mí, por amor, porque él que quería cumplir, hermanos, la voluntad del Padre. Acuérdense que Jesús todo el tiempo le dijo al Padre: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él quería llegar, hermanos, hasta consumar el hecho, hasta pagar la deuda. Porque mire, ¿qué tal si el Señor se baja? No le hubiera quedado lugar de decir consumado es. Cuando dijo consumado es, ahí estaba pagando su deuda, mi deuda, hermano. Él se estaba haciendo cargo de su deuda, hermano. Y pregunto yo, ¿qué tanto le debíamos al Señor? Hermano, le debíamos tanto que hubo necesidad que un hombre, hermano, santo y puro muriera por los pecadores, fíjense. Eso hizo posible, hermanos, que ahora usted y yo podamos acceder hasta su presencia. Y mire, como decía Juan, ahora, ¿cómo nos llama el Señor? Ahora, es cierto, somos sus hijos, pero dentro de los hijos hay amigos. Aquel que conoce los secretos del Padre. Usted y yo, hermanos, si nos acercamos al Señor, tenemos ese privilegio, que el Señor nos llame, hermanos, amigos. Y eso, hermanos, mire, es algo que usted y yo le debemos de poner empeño. Hacernos, hermanos, sentir: Señor, aquí estoy yo quiero hacer su voluntad, yo quiero agradarle, yo quiero vivir de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos, y empezar a ordenar nuestros pasos, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Porque ese amor ahora nos ha hecho, hermanos, mire, gente que no le queremos fallar a Dios. Hoy no queremos, hermanos, violar la ley que el Señor estableció, porque muchos creen que la ley únicamente son los 6. Nos vamos allá al Pentateuco y hablamos de los 613 mandamientos. Hermanos, si solo 2 son, hombre. Cuando usted, hermanos, de verdad ha experimentado el amor de Dios en su vida y usted quiere corresponder a ese amor, ¿qué hace? Usted no quiere traicionar ese amor. ¿Y qué hace? No viola las leyes, que son 2. Va a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también va a amar al prójimo, hermano. Y lo va a amar así como usted se ama, hermano. Yo creo que usted se ama, ¿verdad? Todos nos amamos, hermano. Todos nos cuidamos, todos pensamos primero en nosotros. No piense primero en usted. Piense también en el prójimo. Entonces, aquí, hermanos, mire, el Señor nos hizo un favor a los pecadores. Nos acercó a su presencia. Solo imagínense lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, que Él está tocando a la puerta. No de los inconversos, porque usted lee ahí el capítulo, hermano, está hablando a una de las iglesias de Asia Menor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a usted, a mí. El Señor quiere acercarse más. Quiere que, hermano, no se conforme usted y yo, no nos conformemos. No, que yo ya estoy bien así como estoy. No, hermano, no se conforme, no está bien. Necesitamos acercarnos y permitirle al Señor que entre. Porque mire, muchos, y aún, hermano, no solo individuos, congregaciones completas, lo que han hecho es, han dejado afuera al Señor, hermano. Y ahora lo que viven es pura emoción, puro, hermano, show. Hermano, es que cuando usted de verdad ama al Señor, lo que más anhela es su presencia. Lo que más anhela es estar en esa atmósfera espiritual, hermanos, que mire, lo envuelve. Y, hermanos, si eso, o pregunto yo, ¿cuáles han sido sus mejores momentos cuando ha estado en la presencia del Señor? ¿O usted nunca ha estado en la presencia de Dios? Que empieza a orar, cuando viene a decir, ya pasó la hora, la pasaron las 2,
pero es porque se está deleitando en la hermosura de su santidad, hermano. A eso no está llamando el Señor, hermano. Aquellos que, mire, no éramos libres, ahora tenemos la libertad para acercarnos a Él. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres para poder y buscar su presencia. Porque, mire, usted y yo, hoy que podemos, busquemos la presencia de Dios, hermano. No espere, oiga, no espere que vengan los días malos. No espere que venga la enfermedad, la crisis y decir, bueno, hoy voy a empezar a buscar a Dios. No, hoy búsquelo, hermano. Mire, ya le digo, tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad que Dios nos da de llevar este mensaje de la reconciliación a otro. Y decirles, hermano, mire, lo primero que le puede decir usted a alguien es, mire, cuando yo vine a los pies de Cristo, el Señor no me recibió a golpes. Es más, ni me reclamó, me recibió con sus brazos abiertos. Mire, me cubrió de amor. Algo que yo no entendía, algo que yo no sabía. Hermano, el Señor me recibió y me empezó a sanar. Y le digo algo, ese proceso de sanidad, hermano, yo creo que nunca termina, hermano. Porque siempre hay cositas ahí que van pasando en el camino y venimos a los pies de Cristo, venimos al Señor, venimos a orar y el Señor ahí se encarga en sanar ese corazón, sanar esa mente. Hermano, venimos y imagínense, por darle un ejemplo así común, usted oyó un mal comentario allá afuera que hicieron de usted, usted viene al Señor en el momento, usted viene, empieza a orar y el Señor le va poniendo la paz en su corazón y al final ni se acuerda del problema, hermano, ni se acuerda por qué está orando, pero usted está contento que el Señor hasta allá se le olvidó eso y le puso la paz. Acuérdese que la paz del Señor no es como el mundo la da, hermano. Esa paz no es momentánea. Cuando viene la paz del Señor, usted puede hasta pasar por alto la ofensa, hermano. ¿Cuál es el problema, pues? Eso es lo que hace el Señor. Entonces, mire, una de las cosas que debemos de alabar a Dios, por las cuales usted y yo debemos de alabar a Dios, es porque su amor hizo posible, hermanos, el periodo en que hoy vivimos. ¿En qué periodo vivimos usted y yo? En la gracia. Allá la ley, hermanos, era bien dura. Si no vea, hermanos, muchos se rasgan sus vestiduras. Yo no he pecado, dice. Se le olvida lo que hicieron allá en lo oculto, en lo secreto. Aquellos adulterios, aquella fornicación. Hermano, la ley del Señor que decía, si usted era hallado en el mismo acto del adulterio, hermano, tenía que ser muerte. Pero ¿cómo moría? Apedreado, ¿verdad? Así tenía que morir. Si estuviéramos en la ley, muchos, nadie nos hubiera tocado ya, hermano. Aunque no digan amén. Así nos hubiera tocado. Pero estamos en el periodo de la gracia. Esa gracia, hermanos, que es salvadora. Recuerden que por gracia hemos sido salvos, dice la palabra. Esa gracia, hermanos, nos salvó. Pero todo emana, hermanos, del amor de Dios. Acuérdense que el Señor conoce nuestras debilidades, hermano. ¿O cree que el Señor no conoce su debilidad? Si Él las conoce, hermano. Si Él nos conoce más que cualquiera, hermano. Él conoce nuestras debilidades. Pero la gracia que es el amor de Dios manifestado a los hombres. Ese amor, mire, y todavía ese amor es libre, hermano. Ese amor, la gracia
El problema es que el hombre no entiende esto, hermano. El hombre natural, el hombre carnal, no entiende esto. Si supieran los hombres que esto en cualquier momento se va a terminar, mire, las iglesias estuvieran llenas. Pero la gente dice, ay, los hermanitos ya aburren, tanta bulla que hacen. Mire, hoy cualquiera se queja de que esto, que lo otro, y ya vienen a las iglesias. Un día van a desear la gente. Un día va a desear la gente. ¿Y dónde están los hermanos? Ya es tarde, no empiezan el culto. ¿Y qué pasó? Ya no vamos a estar, hermano. Porque la gracia también tiene su límite, hermano. El tiempo de la gracia sí es indefinido, solo Dios lo sabe. Pero Él nos dejó, hermanos, mire, en la Escritura nos dejó señales de su venida. Y cuando Él venga por su iglesia, la gracia ahí termina. Ahí se cerró la oportunidad. Allí ya no va a haber predicación. Allí ya no va a haber salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor se ha ido. Es cierto, van a salir los 144,000 testigos a predicar, pero no los testigos de Jehová, hermano. No, aquellos varones que el Señor va a levantar, 12,000 de cada tribu, que van a ir a predicar en el mundo. Sí, pero acuérdense que van a hacer esa predicación en tiempos de angustia, hermano, porque la iglesia ya no va a estar. Yo ya no voy a estar, no sé si usted va a quedar, hermano, pero yo me voy, hermanos, cuando el Señor venga. Amén. Entonces, mire, esa gracia está hoy por hoy está en todo el mundo. Libre, hermanos. La gracia está para los hombres, pero los hombres quizás están esperando el juicio divino. El Señor, antes de los juicios, ¿qué hace? Advierte. El Señor le está diciendo que mire, y mire, no estamos lejos de eso. Dice como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé, hermano? La gente solo pensaba en bodas, en fiestas, en parrandas, en esto y lo otro. Y hay gente que solo de eso vive, hermano. Yo antes tenía la idea que las fiestas se hacían fines de semana. Hoy ya no, hermano, cualquier día es para hacer fiesta. Si no vea este país, hoy con esta bonanza que se vive, cómo vienen los artistas, vienen cualquier día, hermano. Y hacen las grandes fiestas, no importando que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles, hacen las fiestas y ahí va la gente, hermano. Digo yo, quizás no trabajan, quizás no estudian, quizás son gente haraganas que no hacen nada, pero aún con todo, imagínense un empleado, después de estar en un concierto de eso, después de estar bien sonado, va a ir a trabajar. ¿Cree usted que va a ir en buenas y óptimas condiciones? No, hermano. Y la gente hoy solo en eso piensa, y más que aquí, no es porque yo lo vea, sino que ahí se ven, hermano, usted ve las propagandas por todos lados. Si es que trajo uno, el otro y el otro y el otro, y la gente ¿en qué más está pensando? En fiesta. La gente no está pensando que el Señor viene, hermano. La gente solo anda fregando y queriendo, hermanos, hacer y deshacer en lo que menos piensa en su alma. Y eso, hermanos, mire, el Señor un día le va a pasar factura. Porque es cierto, la gracia es salvadora, pero el Señor que adoramos es un Dios que un día va a manifestar su ira, hermano. Van a venir los juicios. ¿Y a quiénes va a venir? ¿Sobre quiénes va a venir? Hermano, sobre los pecadores, sobre ellos va a venir la ira de Dios. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que escapemos de la ira venidera, dice. Que va a venir, hermano. No crea que su vida es un infierno. No, hermano, lo que usted está viviendo es producto de sus malas decisiones. Porque la ira de Dios, hermano, es otra cosa. Dice que son cosas que el hombre ni se le pasan por la mente. Sí, las describe Apocalipsis.
Cuando vemos los juicios, las trompetas, las copas, ahí los vemos. Pero no, el hombre todavía se queda corto, hermano. Entonces, mire, el Dios que adoramos es un Dios que ama a los hombres. Pero mire, váyase allá al Salmo, libro de los Salmos, para que vea cómo Dios ama al hombre, pero no ama ni el pecado, oiga, ni al pecador. Porque hay gente que dice que Dios ama al pecador. Dios no lo ama. Mire lo que dice en el capítulo 5 del libro de los Salmos. Salmo 5. ¿Qué dice el versículo 4? Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces todos los que hacen iniquidad. ¿Quién es el que hace la iniquidad? El pecador. El Señor, ¿qué quiere, hermanos? Mire, que el hombre proceda al arrepentimiento. Pero el Señor, asimismo, como ama, este Dios también odia, hermanos, el pecado. Acuérdese que el pecado a usted y a mí nos separa de la presencia de Dios. El pecado, cuando usted y yo pecamos, ¿qué levantamos? Levantamos como un muro entre el Señor y nosotros. Y mire, ahí es donde hay que hacerse la pregunta: hey, Señor, ¿y yo por qué no siento nada? Porque quizás hemos levantado un muro, una pared intermedia, dice la Biblia, entre el Señor y nosotros. El pecado nos distancia, nos aleja. Oiga, ¿y qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que estemos cerca de Él, hermano. Pero el Señor no, hermanos, no ama ni el pecador ni el pecado. ¿Por qué? Porque mire, pareciera que entonces estamos hablando de, hermano, de un Dios injusto. No, hermano. Solo imagínense que Él, siendo un ser tan santo, murió por los pecadores. ¿Cómo va a querer Él, hermano? ¿O va a aceptar el pecado? Imagínense, solo piensen en esto un momento. Satanás estaba, hermanos, en la misma gloria de Dios, hermano. Porque Satanás era aquel querubín. Acuérdense que cuando vemos, hermanos, cómo está la organización que tiene el Señor en el cielo, los seres que están más cerca del Señor, ¿quiénes son? Están los 4 seres vivientes. ¿Quiénes más? Los querubines son los que están más cerca. Si no, vea qué es lo que había en el arca como señal de que cuidaban la santidad de Dios. Eran 2 querubines. Los querubines son los que estaban cuidando la santidad de Dios allá en la eternidad. Y uno de ellos era Satanás, hermano. Se le llamaba el querubín protector. Pero un día dice la palabra que se halló maldad. Está hablando de pecado, hermano. El deseo de ese querubín quería ser igual que Dios. Quitarle, en pocas palabras, el puesto que era, hermanos, de Dios. Él se quería sentar ahí. ¿Y el Señor qué hizo? Lo expulsó, hermano. ¿Qué quiere decir? El Señor odia el pecado. Si no, ya lo hubiera aguantado. Cuando vemos la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, ahí nos dice, hermano, que hay 3 generaciones que no tienen perdón de Dios.
Los ángeles caídos, hablando de Satanás y todos sus demonios, ellos no tienen perdón de Dios. ¿Por qué no tienen perdón de Dios? Y no estaban en la presencia de Dios, hermano. Si ellos podían contemplar, hermanos, la santidad de Dios, el Señor no los perdonó. ¿A quiénes no va a perdonar también? Los antidiluvianos. Toda la generación que condenó a Noé no tienen perdón de Dios. Imagínense Noé predicándoles que iba a haber un diluvio, que escaparan en el arca. Mejor los animales entendieron. Y usted no se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si la gente, el Señor deja a los animales, hermanos. Si el Señor podía volver a hacer otra vez una nueva creación, podía haber dejado los animales y le hubiera dado lugar a la gente. No, pero la gente no entendió el mensaje. ¿Y cuál fue el problema? Primero se alegraron, está lloviendo. Lo que dijo no es cierto, está lloviendo. Cuando fueron a tocar la puerta fue el problema. ¿Qué dicen los teólogos? Que la madera, el tipo de madera calafateada que le dieron con brea y todo lo que llevaba alquitrán, hermano, al contacto con el agua, eso agarraba a la corriente, hermano. Y la gente llegaba queriendo que les abrieran, hermano. Si el que había cerrado la puerta no era Noé, era el Señor el que la había cerrado. Por más que Noé hubiera querido, ya la oportunidad dice que esa generación no tienen perdón de Dios. ¿Y la otra cuál es? Los habitantes de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, porque no solo son Sodoma y Gomorra, son 5 ciudades por todas, ¿verdad? Dice la palabra ahí en la primera carta de Pedro, dice que ellos no tienen perdón de Dios. ¿Por qué no tienen perdón de Dios? Por lo mismo, amaron más las tinieblas que la luz. Y esta generación que usted y yo, en la que vivimos hoy, mire, le va a pasar lo mismo. Para el mundo, ¿qué somos? Somos estorbo. Mas no saben que la iglesia es, mire, el puente para llegar, hermano, a la presencia de Dios. No es el medio es Cristo, es el camino, pero la iglesia es el puente. Este lugar se vuelve, hermanos, casa de Dios y puerta del cielo. Si la gente supiera que, hermanos, solo con venir aquí y empezar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, tienen derecho a entrar a la patria celestial, las cosas fueran diferentes. Pero el mundo, ¿cómo nos ve? Como un estorbo. Como los que tanta bulla hacen, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Un día, ya les digo, te van a preguntar. Los primeros van a ser los vecinos. Bueno, ¿y qué pasó los hermanos? Se les olvidó que hoy era día de doctrina, porque la gente sabe, hermano. ¿Y qué pasó con los vecinos ya? Los hermanos ya no vinieron y ¿qué pasa? Ya es la hora y no abren el portón y no encienden las luces. No, ya no vamos a estar. Entonces, mire, hermano, el Señor, así como ama al hombre, también lo odia. Lo odia, y cuando le digo esto, hermano, no quiero que se me vaya a malinterpretar. Le voy a leer aquí un pedacito. Asimismo, en Dios hay odio perfecto por el pecado, dice. Siendo este odio la contraparte de su amor, le impulsa a salvar al pecador de su condenación. ¿Qué lo llevó al Señor, hermanos, a venir a ofrecer a su Hijo unigénito, al Padre en este caso? ¿Qué lo llevó, hermano? Podía más el amor. Acuérdense que aquella pareja vivía en una santidad absoluta, hermano, hablando de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Un día le dieron lugar a Satanás, a esa serpiente que no descansa, hermano. Esa serpiente entró y lo engañó. Y desde ese día, allá en Génesis 3, usted va a ver que el Señor desde ahí está hablando de una redención para los hombres. Está hablando que el Señor nos va a redimir.
Porque sabe, hermanos, lo que Satanás hizo. Si se reveló allá en la eternidad y luego viene y quiere arruinar la creación, ¿qué es lo que tenía que hacer el Señor? Salvar al pecador. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Váyase a Apocalipsis. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos que están a través de la radio, a través de la transmisión. Les saludamos desde la iglesia central. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3. Mire, para que a usted no le quede duda de cómo Dios nos ama, y Dios no quiere que usted y yo volvamos al pasado o a ser aquellos pecadores empedernidos. Mire lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿A qué lo está llamando el Señor a usted aquí, hermano? No a que sea celoso con la esposa, con el esposo, no, hermano. Mire, la iglesia ha perdido ese celo, hermano. Un celo espiritual, celo de las cosas buenas. Eso necesitamos una vez más volver a tenerlo como iglesia, como hombres que hemos experimentado el amor de Dios. Necesitamos volver a ese celo. Pero mire, Dios nos ama tanto que Él dice que nos reprende y nos castiga. Y le pregunto yo, hermano, ¿a usted le gusta que lo reprendan, que lo castiguen? A nadie le gusta, hermano. Pero el Señor lo hace porque nos ama. Por eso ahí va a sentir que hay veces que el Señor le toca las orejas, ahí le retuerce las orejas a uno. Pero es por amor, hermano. Porque Él no quiere que usted y yo volvamos atrás. No, si es que yo ya estaba bien en el mundo. ¿Quién le ha dicho que estaba bien? Aquí está bien y va para un lugar donde va a estar mejor. Pero hay veces que, no, si allá yo lo tenía todo. El que está sin Cristo no tiene nada. El que está en Cristo lo tiene todo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero muchas veces estamos pensando nosotros, digo, no, me voy para atrás. Esta iglesia, ese era el problema que tenía. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, es la iglesia de este tiempo. Una iglesia indiferente. Cuando únicamente pensamos en el yo, no pensamos en el amor. En amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. No pensamos, primero yo, segundo yo y tercero yo, hermano. Esta iglesia, ese era el problema que tenía. Era indiferente. No le importaba nada. Mire, porque no le importaba si era fría, tibia o caliente. No le importaba nada. Esa era la iglesia esta, la de la Odisea. Y a esta iglesia el Señor le dice que le iba a reprender y castigar, pero no porque la quería destruir, era porque la amaba. Cuando usted lo castigue, acuérdese que estamos en las mejores manos. ¿En las manos de quién estamos? En las manos del alfarero. Cantamos la alabanza, ¿verdad? Estamos en las manos del alfarero. Y hermano, aunque el proceso muchas veces lo va a hacer llorar, le voy a decir lo que le dijo David a su hijo: sé hombre. Usted sea hombre, aguántese, eso ya va a pasar. Aguantémonos, hermanos, si esto ya va a pasar. En cualquier momento volamos, en cualquier momento nos vamos y vamos a escapar de todo esto. Pero el Señor muchas veces nos va a meter ahí. Y acuérdese que es preferible que ahorita nos trabaje y no ya cuando estemos terminados. ¿Ya ha leído eso usted ahí en Jeremías? Porque Jeremías, el Señor lo mandó primero a que fuera a ver al alfarero, pero después lo mandó a que fuera a comprar una vasija. Lo mandó a comprar una vasija.
¿Y qué le dijo? Ya estaba terminada la vasija y la quebró. Una vasija ya hecha, ya pasada por el proceso de cocción, ya no se puede restaurar. Mientras está en el proceso allá con las manos del alfarero, todavía tiene oportunidad de que se puede volver a hacer, pero media vez se cosa. Ya no, hermano. Ya la quebró. Yo creo que es el capítulo, ahí lo lee en su casa, le voy a dejar tarea para la otra semana. ¿Quiero ver? Sí, capítulo 19 de Jeremías. Ahí habla de la vasija rota. En el 18 está hablando del alfarero, pero en el 19 le manda y le dice: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y los ancianos y los sacerdotes. Y saldrás, le dice, del valle del hijo de Hinón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dirás: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos los que oyeren le reteñirá los oídos. Y mire, ahí empieza. Pero en sí, al final le dice que tire y la enseñanza, ¿cuál es? Que ya cuando pasó por el proceso, ya no se puede restaurar, ya no se puede pegar, pues. Ahorita que usted está, hermano, y dice: ay, el Señor solo a mí me agarra, es por amor, hermano. No lo vea como que el Señor lo odia, como que lo ha agarrado con usted. Entienda que es el amor de Dios. Por eso le leí ahí el capítulo 3, el versículo 16: y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aquellos que somos indiferentes, el Señor siempre nos va a castigar, nos va a reprender, nos va a llamar la atención, pero es porque nos ama. Pregunto yo, hermano, usted como padre no corrige a sus hijos. Si los ama, los va a corregir. Pero si usted solo, ya vas a ver, si usted no lo quiere, hermano, usted quizás ni le dolió tenerlo. Porque hay gente que solo el mate le hace: ya vas a verle. ¿Ya vas a ver el qué, pues? A nosotros cuando decían ya vas a ver, ya iba el correllazo, ya iba la pita esa de la plancha, ¿va? Mi mamá siempre mantenía una vara, hermanos, con la que medían las telas, la regla, ¿va? Ay, con esa regla nos daban, ¿eh? Bien galán. Y como no era una, así como ahí en la casa siempre habían varias varas de esas, la que estaba más al alcance, con esas nos caían, vaya. Pero ¿por qué lo hacían? Por amor. Allá, hermanos, vea hasta dónde el Señor ha tenido amor para con usted. ¿Qué quiere decir, hermano? Ese amor del Señor, ese favor de Dios, que mire, nos ama tanto y no se cansa. Porque yo, hermano, yo le he fallado un montón de veces al Señor y ese amor no se ha agotado, ¿no? Usted también le ha fallado, no me diga que no. No se quede ahí como que viendo para arriba, como que no le ha hecho nada. ¿Cómo no, hermano? Si todos le fallamos al Señor. ¿Y qué pasa con el Señor? Es la fuente inagotable de amor. Él nos ama. Mire, ya mañana usted falló hoy, le pidió perdón, ya mañana el Señor ya ni se acuerda de eso. Y no, con esto lo estoy mandando, ahí vaya, pues hágale y dele. No, usted lo que está haciendo es jugando con algo que es de vida o de muerte. Por el contrario, mire, démosle gracias a Dios, porque el Señor ahí está siempre, demostrándonos su fidelidad, pero sobre todas las cosas su amor. Ahí está el Señor reprendiéndonos. Y muchas veces la reprensión, hermanos, no viene como lo queramos ver nosotros, como un castigo. La reprensión viene por medio de la palabra, hermano. O usted el mensaje no lo reprende. Porque mire, aquí tenemos que tener cuidado. Hay veces que el mensaje no es para la gente, es para el predicador. A él solo lo está reprendiendo la palabra. Allá si el predicador entiende el mensaje, hermano. Pero el Señor no es que, hermano, le voy a dar y le voy a dar hasta acabármelo. No, hermano. El Señor nos reprende muchas veces, ya le digo, por medio de la palabra, el mensaje, y usted dice: de verdad, hoy me habló el Señor.
pero haga algo, pues, cambie. Procure ya no fallarle, procure ya no cometer los mismos errores, los mismos pecados, ¿verdad? Porque estamos oyendo, si no venimos a ser como esa iglesia, indiferente. Y no es conmigo. Si le digo algo, siempre el mensaje va a ser para usted y va a ser para mí. Lástima que hay gente que dice, lástima que no vino fulano. No, si el Señor conoce su necesidad y mi necesidad y por eso nos habla. Entonces, hermano, mire, démosle gracias a Dios porque, bueno, el Señor nos reprende, pero nos castiga. Y mire, ese castigo hay veces que decimos, Señor, ¿y hasta cuándo se va a terminar? Es duro, hermano. Pero lo que quiere el Señor es que usted, mire, cambie, pero suba un peldaño, hermano. No se quede ahí, como que diga, aquí voy a quedar batiendo lodo. No, hermano. Sacúdase los pies y levántese, porque ese amor de Dios ahora nos permite a usted y a mí andar en vida nueva, hermano. Andar en la luz. Hoy ya no andamos tropezando, hoy andamos en la luz. Hoy andamos en vida nueva, hoy ya no somos los mismos. Si es cierto, al principio a lo mejor fallamos, al principio cometimos errores. Eso era antes, pero hoy ya no. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, mire, hermano, creo que nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana vamos a empezar con el tema las manifestaciones indirectas. Fíjese, acabamos de cerrar, hermanos, con las manifestaciones directas del amor de Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca de las manifestaciones indirectas del amor de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Oramos, buen Dios y Padre, gracias le damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque usted realmente nos ama, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, vio nuestra necesidad, vio la necesidad que teníamos de ser redimidos.